Welcome to Francis Collins School. Muy bien. Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a las clases de comunicación con el profesor Darwin González. Ya sabes, lo primero, no olvidar. Que no tienes que olvidarte o que tienes que recordar, es lo mismo. Debes traer tu librito de actividades de comunicación. Necesito que tengas tu libro de actividades de comunicación porque es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si no lo tienes, ve rápido y trae tu librito. Trae tu cartuchera y todo lo que necesitas para poder trabajar. Tu regla, tu lápiz, tu sacapuntas, tu borrador, etcétera, porque por ahí vamos a colorear algo, vamos a subrayar algo. ¿Ya? Y por último, ya sabes, siempre toma tu agüita. ¿Para qué? Para que no te duermas durante la exposición de la clase. Listo, entonces una vez que tengas todo eso, podemos iniciar nuestras actividades. Vas a abrir tu librito de actividades en la página número 82. Rápido, página número 82, 82. Hoy día vamos a identificar los detalles importantes. ¿De qué? De una tragicomedia, de una película, de una serie, de un anime, no, de un texto. Los detalles importantes de los textos. Vamos, dice, identificar detalles importantes supone reconocer y ubicar los datos más significativos del texto que leemos. Esta estrategia nos permite ordenar mejor la información para encontrar de forma más clara el sentido del texto. En una descripción, los detalles importantes pueden relacionarse con rasgos físicos, lugares, formas de conducta, situación actual, entre otros datitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, para poder encontrar el sentido de un texto, debemos reconocer los detalles importantes, debemos identificar los detalles importantes. ¿Para qué? Para manejar de una manera ordenada el texto. Porque esa va a ser la única forma en que nosotros vamos a entender de manera completa lo que leemos. De otra forma, no va a funcionar. ¿Ya? Excelente. Ahora vamos a leer el siguiente texto y después vamos a pasar a desarrollar las actividades que tienen que ver con la identificación de detalles importantes del texto. El lobo de río es el título de este textito. El lobo de río, también llamado nutria gigante, es una especie muy simpática y sociable que habita los bosques tropicales de Sudamérica. Se concentra principalmente en ríos, lagos, cochas, quebradas y zonas pantanosas, pues allí encuentra el alimento que necesita para su sustento. Esta especie tiene un color marrón con manchas claras en el cuello, pesa entre 25 y 32 kilos y puede medir entre 1,5 y 2 metros de largo, incluyendo su gruesa cola, de aproximadamente 55 centímetros. Su cabeza es redonda y en ella se distinguen un par de ojos grandes, orejas pequeñas y nariz de forma similar a la humana. Se trata de un gran cazador de peces, ya que sus bigotes le permiten detectar con facilidad la presencia de su presa. Asimismo, posee gran velocidad gracias a la forma aerodinámica de su cuerpo, que es largo y achatado, ya que sus membranas interdactilares le permiten nadar muy rápido. En cuanto a su reproducción, después de más de 2 meses de gestación, la hembra puede parir entre 1 y 4 crías. Esto ocurre solo una vez por año, generalmente en época de sequía. A los 2 meses de nacidas, las crías pueden acompañar a los adultos a cazar. No obstante, deben lactar hasta el 5.º mes. El lobo de río se encuentra en peligro de extinción debido a que los ejemplares son cazados por el afán de conseguir su fina piel. De igual modo, se ve amenazado a raíz de la destrucción de su hábitat. Actualmente, el Estado protege al lobo de río en reservas nacionales como el Manu, Pacaya, Samiria y Tambopata. Ya, muy bien. Entonces, después de haber leído este textito sobre el lobo de río, vamos a realizar las actividades que dicen lo siguiente.
Para identificar los detalles importantes del texto, aplica estos 4 pasos. Entonces, vamos a tener que aplicar estos 4 pasos para poder encontrar los detalles importantes de un texto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1. Identifica el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es El lobo de río? Colorea la respuesta correcta. Mira, ya ves, por eso te pedí tu cartuchera, porque teníamos que colorear. Entonces, vamos a leer. ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto descriptivo? ¿O es un texto argumentativo? ¿Tú qué dices? Narrativo no puede ser. ¿Por qué? Porque los textos narrativos son de cuentos. ¿Ya? Está entre descriptivo y argumentativo. ¿Cuál de los dos es? Un texto descriptivo. Claro, pues profesor, porque está describiendo. Exacto. No te está argumentando nada. No te argumenta nada. Solo te está describiendo por qué está en peligro de extinción, cuáles son sus características. ¿Sí? Todo eso es un texto descriptivo. Entonces, el primer paso es identificar qué tipo de texto es. Y ya lo hemos identificado. Es un texto descriptivo, profesor. Excelente, tú eres muy inteligente. El segundo paso es reconocer las características y la estructura del texto. ¿Cuál es la estructura del texto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la estructura del texto que acabas de leer? Marca con una aspa la respuesta correcta. Título, versos, estrofas. Como si no hay ningún verso, profesor, ¿cómo va a ser esa respuesta? Pues tiene razón, no hay versos ni estrofas. Inicio, nudo, desenlace, no, porque esa es la característica estructural de los cuentos y lo que acabamos de leer no es un cuento. Título, presentación, descripción, sí, esa es la respuesta correcta. El título, la presentación y la descripción. B. ¿Cuáles son las características del tipo de texto que hemos leído? A ver, ¿es una mezcla de hechos reales y fantásticos en el relato? ¿Fantásticos? No, todo lo que ha hablado es verdad. ¿Se refiere a rasgos físicos y a hábitos de conducta? ¿Hábitos de conducta? ¿Va dirigido a una persona en particular, a un remitente? No, porque no es una carta. Pero sí te habla de ciertos rasgos físicos y hábitos de conducta, ¿o no? Claro, pues profesor, está hablando cómo se comporta la nutria y cuáles son sus hábitos de conducta y los rasgos físicos que tiene. ¿Te acuerdas que su cola, su cuerpo cómo era? Todo eso te describe. Muy bien, entonces nosotros ya hemos pasado el segundo pasito, que es reconocer las características y la estructura del texto, para poder, ¿qué cosa? Identificar detalles importantes. 3. Tenemos que identificar la información principal del texto. ¿De quién se está hablando? ¿Qué información se da sobre él? Se está hablando del lobo de río y se menciona sus características. Se las describe, ¿verdad? Claro, pues profe. Muy bien. B. ¿Cuáles son las afirmaciones verdaderas y cuáles son falsas respecto al texto que hemos leído? El lobo de río es un magnífico cazador gracias a su velocidad. Eso es verdadero. Esta especie se concentra únicamente en los ríos. No, claro que no. ¿Actualmente el lobo de río se encuentra en peligro de extinción? Sí, está en peligro de extinción y por eso hay que cuidarlos. 4. Organiza la información principal presente en el texto. Bien, entonces nosotros tenemos que organizar la información principal presente en el texto. Dice, ¿cómo se ordena la información del texto que acabo de leer? Vamos a ver cuál es el orden en el cual se encuentra estructurado el texto. ¿Cuál es el primero? A ver, hábitat, habilidad, peso, color, longitud, situación actual, reproducción, apariencia. Yo creo que la situación actual es la parte final, ¿no? El 8, el último. Muy bien, primero te habla sobre el hábito. ¿Por qué? Porque te dice que vive en el río y también por partes aledañas. ¿Cuál es la segunda característica que nos menciona? El color. Después del color, ¿qué nos menciona? Su peso. Después de su peso, ¿qué cosa? La longitud. Después de la longitud, su apariencia. Después de su apariencia, su habilidad. Después de su habilidad, su reproducción
y por último te habla sobre su situación actual. Entonces ahí está, mira. De esa manera se ordena el texto. ¿Ya? Bien. Dice ahora, los detalles importantes del texto son los siguientes. A ver, hábitat. ¿Cuál es su hábitat? Los bosques tropicales. Muy bien. Su hábitat son los bosques tropicales. Ahora, su color. ¿Qué color tiene? Marrón con manchas blancas. Su longitud, entre 1,5 y 2 metros de largo. Su peso, entre los 25 y 32 kilos. Su apariencia, tiene la cabeza redonda, ojos grandes, orejas pequeñas y nariz de forma humana. Una nariz de forma humana, qué raro poder verlo eso, ¿no? Poder verle eso a un animal. Su habilidad es la caza, porque su cuerpo se lo permite. Recuerdas que él es muy hábil, porque es chato. Su reproducción, 1 o 2 crías tras 2 meses de gestación. Entonces tiene 1, 2 o 3 crías. 1 o 2 crías tras 2 meses de gestación. Y su situación actual es que está en peligro de extinción. ¿Ya? Está en peligro de extinción. Muy bien, ahora después de haber utilizado esos pasitos para poder reconocer los detalles importantes de un texto, vamos a hacer la tareita. ¿Y qué es la tarea? Leer el texto que les adjunté en este documento, en el documento que tiene tu papá o tu mamá en el WhatsApp de la clase, y vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación, no en otro lado, en tu cuaderno de comunicación. Ahora, ¿cuál es el texto que te he puesto? Este, Detective en Tucumán. Entonces tú vas a leer primero, y después vas a responder las preguntas, las preguntitas. Entonces, vas a agarrar tu cuaderno de comunicación y vas a poner de título, ¿qué cosa? Identifica detalles importantes. Después de eso, vas a leer el texto que te he puesto y vas a responder las preguntas. Vas a escribir en tu cuaderno. ¿Qué tipo de texto es el Detective en Tucumán? ¿Qué tipo de texto? Tú ya vas a poder ver, esta no es una entrevista, no es un texto descriptivo, tampoco es un texto argumentativo. ¿Tiene que ver algo con la narración? Pues sí, tiene que ver algo con la narración. Entonces tú vas a responder qué tipo de texto es. 2. ¿De quién se habla? ¿Qué información se da del personaje? Yo no sé, eso lo tienes que saber tú después de leer el texto. 3. Describe el hecho más importante en el relato. ¿Cuál es el hecho más importante en el relato? No, tampoco sé. Tú vas a responder esa pregunta. 4. Haz un breve resumen de la pequeña historia. Vas a hacer un resumen muy breve de la historia y por último vas a realizar un dibujo relacionado al relato. Nada más, eso es todo, está fácil, tienes que leer y responder estas preguntitas. ¿Sí, muchachos? Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy, espero que hayamos aprendido juntos y muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima clase.